¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña este jueves 24 de octubre. Aquí en Voz News los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. La vicepresidente Kamala Harris trata de explicar sobre su fe días después de haber humillado a jóvenes que expresaron que Jesús es el rey en uno de sus mítines. Además, casi 1 millón de inmigrantes indocumentados permanecen en el país de manera indefinida. Le diremos por qué se da esta decisión. Y rescatan en un operativo policial de Houston a unas 80 personas víctimas de tráfico sexual. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. La candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, habló el día de ayer en un foro comunitario en Pensilvania, en donde trató sin mucho éxito de explicar sus políticas en materia migratoria, economía y otros temas. Pero donde tuvo más inconvenientes fue al tratar de explicar sobre su fe. El moderador Anderson Cooper le preguntó sobre si rezaba y esto fue lo que contestó. Do you pray every day? I do pray every day. I do pray every day, sometimes twice a day. I grew up, we grew up a little neighborhood church in Oakland, 23rd Avenue Church of God, and I was raised to believe in a loving God, to believe that your faith is a verb, you know? You live your faith, and that the way that one should do that is that your work and your life's work should be to think about how you can serve in a way that is uplifting other people. Bueno, recordemos que la vicepresidente Harris le dijo a un grupo de manifestantes en La Crosse, Wisconsin, que estaban en el mitin equivocado cuando estos gritaron Jesús es el rey. Medios locales informaron que varios asistentes fueron escoltados a las afueras aproximadamente 20 minutos después del discurso de Harris. Los que fueron expulsados gritaban Jesús es el Señor a otros asistentes. Y la candidata demócrata también estuvo en Telemundo, en donde trató de explicar sus propuestas económicas para los latinos. Al preguntársele sobre si es comunista, esto fue lo que respondió. I am a capitalist. I am a pragmatic capitalist. I believe that we need a new generation of leadership in America that actively works with the private sector to build up the new industries of America, to build up small business owners, to allow us to increase home ownership, to allow people and their families to build intergenerational wealth. Kamala Harris tuvo dificultades para dar una respuesta clara cuando se le preguntó sobre la falta de una vía hacia la ciudadanía en la actual agenda migratoria demócrata. El presentador le dijo que ningún demócrata estaba discutiendo activamente el alivio migratorio o una vía hacia la ciudadanía, lo que llevó a Harris a titubear en su respuesta. La respuesta fragmentada de Kamala generó críticas, ya que destacó la confusión en curso en torno a la postura migratoria de la administración Biden-Harris. Bueno, y precisamente para hablar sobre estas intervenciones de la candidata demócrata en ambos medios, tenemos como invitado al analista político Silvio Canto Jr. Silvio, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Y quisiera comenzar con sus impresiones en general de la participación de Kamala Harris en este Town Hall de CNN, en este foro comunitario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Lo mejor es ver cuál fue la reacción de los panelistas en CNN, que no hablaron muy bien de ella. Ella tiene un problema, y es algo increíble, ella tiene un problema con este tipo de participación pública. Por alguna razón, este no es su mejor lado, vamos a ponerlo de esa manera. Mi impresión es que ella no está preparada para este trabajo. Entonces, la presidencia es un poquito diferente que tomar un examen en el colegio o algo por el estilo. Cuando te metes 3 o 4 días preparándote y memorizándote las cosas y hasta las 2 de la mañana tomando café y eso. La presidencia no es así, Mucho de lo que a ella le estaban preguntando son cosas que ella debería de decir más fácil, o debería de explicar más fácil, y es como que ella se traba, simplemente pierde un poquito la idea de lo que está diciendo, y le hacen preguntas que
yo diría que son relativamente fáciles, Por supuesto. pero por alguna razón no las sabe contestar. Y una de esas preguntas, Silvio, una de esas preguntas es precisamente en torno a la economía, que sabemos que es uno de los temas que más preocupan a los votantes. Le pregunto yo a usted, ¿qué es lo que quiso decir Kamala Harris con capitalista pragmática? Ella se define como una capitalista pragmática. ¿Qué es lo que nos quiso decir con esto? Bueno, yo no sé si yo la definiera a ella como una capitalista pragmática, pero me imagino que lo que ella está tratando de decir es que ella cree que un sistema, que ella cree que ella es una capitalista, pero pragmática en el sentido de que entiende que hay cosas del socialismo que pudieran funcionar mejor para ella, ¿no? Yo creo que eso es la idea de lo que ella está tratando de decir. Es como cuando, por ejemplo, cuando el presidente Bush, George W. Bush, decía que él era un conservador con compasión, algo así, ¿no? Tratando de buscar un punto medio a cómo explicar las cosas. Pero yo no creo que eso convence a nadie, porque imagino que la mayoría de la gente esa noche no entendieron lo que ella estaba tratando de decir. Si ella hubiera dicho, por ejemplo, yo soy capitalista, pero hacen falta algunas intervenciones del gobierno para balancear las cosas, a lo mejor eso hubiera sido más fácil de entender. Claro, y una de las cosas, uno de los problemas que tiene la campaña de Kamala Harris hasta ahora es que la gente no termina de conocer a Kamala Harris, no termina de definir sus posturas porque ella no tiene una postura definida. Como usted lo dice, sus respuestas son vagas, le da la vuelta. Por ejemplo, vámonos al tema de la inmigración, que es otro de los temas importantes. Cuando se le preguntó en CNN si ella continuaría y si estaba a favor de construir el muro fronterizo, ella da una respuesta vaga y luego le dice Anderson Cooper, le dice, ya no le parece una idea estúpida porque ella había dicho anteriormente eso. Y entonces cambia de parecer porque ella había dicho eso y ahora dice que Trump no construyó suficiente de ese muro. Estamos a escasos 12 días, 11 días de las elecciones presidenciales y la gente todavía no acaba de conocer la plataforma de Kamala Harris. ¿Qué significa esto para la candidata demócrata? Yo voy a abrir un restaurante después de las elecciones que se va a llamar Ensalada de Palabras y va a haber un menú especial con una foto de Kamala Harris, porque eso es lo que ella hace. Ella está tratando de impresionarte. Esto es un poquito, a mí me recuerda esto. En el colegio siempre había un niño que se pensaba que era muy listo y entonces él te quería comprobar que era muy listo usando un montón de palabras y al fin del día no era listo y lo que hacía era confundir a la gente. Y yo creo que esto es lo que está pasando aquí. Le hacen una pregunta y entonces ella lo primero que hace es que chequea la cabeza a ver qué es lo que yo voy a decir ahora, pero después se lo olvida o se confunde. Eso justo que está diciendo Silvio lo vimos en la pregunta de inmigración cuando se le preguntó lo del muro, que si ella continuaría el muro o no. Y ella dijo, estoy a favor de una frontera, de reforzar la frontera, de una frontera más fuerte. Entonces, a veces da a entender que sí estaría de acuerdo, otras veces da a entender que no estaría de acuerdo. Y otro de los temas sobre los cuales se le cuestionó fue sobre su fe. Ahí dijo que ella ora todos los días y que incluso algunas veces ora hasta 2 veces al día. Sin embargo, vimos en días pasados que mandó sacar de su meeting a unos jóvenes que gritaron, Jesús es rey. ¿Qué opinas de esto cuando ella les contesta y les dice, ustedes están en el meeting equivocado? Deberían de haberse ido al meeting de la calle de enfrente y ahora trata de decir que ella es una mujer de fe y que ora hasta 2 veces al día. Una ensalada de palabras otra vez, me imagino que esto es lo que es. Ella, mira, el problema que ella tiene, a mí me da la impresión cuando yo la veo a ella, que ella está tratando de hablarle a 2 grupos. A la gente que ella quiere convencer y a la gente que ya está convencida de ella, pero para poder mantener a la gente que está convencida de ella solamente puede decir ciertas cosas. Y eso es lo que pasa con el tema de inmigración. Ella no puede irse completamente al lado de Trump con respecto a la inmigración, pero ella sabe que el lado donde ella está no es suficiente para ganar independientes. Entonces esto es el producto de una persona que en realidad no tiene convicciones, es lo que yo creo. Por eso es que si ella reza todos los días, pues qué bueno que reza todos los días. Me encanta escuchar que alguien reza todos los días, pero yo no sé si eso convence a mucha gente. Yo no creo que convence a la gente del lado de ella y yo no creo que convence mucho a la gente que ella está tratando de convencer. Ella es en realidad un problema como candidata, yo te lo digo.
Y definitivamente no está convenciendo a los hispanos, quienes, según las encuestas, cada vez están apoyando más al candidato republicano de una manera que no se había visto antes. Silvio Canto, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias de verdad. Acuérdate, yo te voy a invitar a mi restaurante Ensalada de Palabras. Todo el mundo ahí en el canal está invitado a mi restaurante Ensalada de Palabras y vamos a ponerle diferentes nombres a los diferentes platos. Así a las que cosas, y vayan dependiendo del día le va a cambiar de... Dependiendo del día, así es. Pero sí va a ser todo a nombre de Kamala, eso sí es seguro. Silvio, muchísimas gracias y sobre todo por esta pizca de humor que nos viene bien a todos en esta temporada tan estresante. Muchas gracias. Gracias, Para que tengan buen día. Igualmente bye, bye. para usted. Bye bye. Y Donald Trump ha logrado una estrecha ventaja en la carrera presidencial, ya que los votantes han adoptado una visión más positiva de su agenda y su desempeño pasado y una visión más negativa de Kamala Harris. Así lo afirma una nueva encuesta del diario Wall Street Journal. La encuesta nacional revela que Trump le lleva una ventaja de 2 puntos porcentuales a Harris, 47 frente a 45, en comparación con una ventaja de 2 puntos de Harris en la encuesta de agosto del diario. Esto en una boleta que incluía candidatos, o incluía, mejor dicho, a candidatos, terceros, partidos e independientes. Las opiniones sobre Harris se han vuelto más negativas desde agosto, cuando la misma proporción de votantes la veían de manera favorable. La encuesta da un 52% de aprobación a Donald Trump y un 48% de desaprobación, mientras que los votantes le dan a Harris su peor calificación como vicepresidente en las 3 veces que el Wall Street Journal le ha preguntado al respecto desde julio, con un 42% de aprobación y un 54% desaprobando su desempeño. Y a menos de 2 semanas de las elecciones, la encuesta económica All America de CNBC muestra que el expresidente Donald Trump tiene una ventaja del 48% sobre el 46% sobre la vicepresidente Kamala Harris, tanto a nivel nacional como en los estados en disputa. Las cuestiones económicas siguen siendo las principales preocupaciones de los votantes. Trump tiene una ventaja considerable entre los votantes que priorizan la inflación, la economía y la atención a las necesidades de la clase media. Esto por un margen de 42 a 24%. Los votantes dicen que estarán mejor económicamente si Trump gana y el 29% dice que su situación financiera no cambiará sin importar quién sea elegido. Y a medida que se acercan las elecciones, los partidos y grupos políticos han presentado casi 100 demandas en 7 estados clave que podrían influir en cómo se emiten y cuentan los votos. Estos casos se concentran principalmente en estados considerados como campos de batalla electorales: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Los grupos republicanos quieren blindar el voto y argumentan la necesidad de combatir el posible fraude electoral. Las acciones legales se enfocan en ampliar los requisitos de identificación de votantes, verificar las listas de electores, entre otros. Por otro lado, los demócratas han respondido presentando demandas que ponen en peligro la integridad del voto. Estas buscan extender los plazos de registro de votantes, facilitar aún más el voto por correo, entre otros. Y mire, hay nueva evidencia de que China, Irán y Rusia están expandiendo agresivamente sus esfuerzos para influir en los votantes y potencialmente influir en el resultado de las próximas elecciones de noviembre. 2 informes de inteligencia sobre amenazas publicados el miércoles, uno del gigante del software Microsoft y el otro por parte de la firma de ciberseguridad Recorder Future, detallan la creciente actividad de actores cibernéticos vinculados a cada país, todos con el objetivo de influir en las percepciones públicas de Estados Unidos a menos de 2 semanas de que los votantes acudan a las urnas. El mayor cambio, según Microsoft, proviene de actores vinculados a China. Y mire, casi 1 millón de inmigrantes que ingresaron ilegalmente permanecerán en los Estados Unidos de manera indefinida. Esto después de que sus casos fueron desestimados o cerrados. Así lo da a conocer un nuevo informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicado hoy jueves. A través de maniobras administrativas, tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Seguridad Nacional, la administración Biden-Harris ya ha asegurado que casi 1 millón de extranjeros ilegales puedan permanecer en los Estados Unidos sin posibilidad de deportación, dice el informe de la mayoría de la Cámara en el comité. Cuando se encuentran inmigrantes ilegales, pueden ser puestos en procedimientos de deportación por los cuales eventualmente se enfrentarán a un juez de inmigración. Hay alrededor de 700 jueces de inmigración en todo Estados Unidos y actualmente enfrentan una acumulación de millones de casos después de la crisis histórica en la frontera.
Así nos vamos a la pausa. Al regreso, un asesor financiero nos contará si es oportuno en este momento invertir en la bolsa de valores o no. Pero además recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV, Fire TV. Vaya, ponga la palabra voz, encontrará no solamente nuestro noticiero, sino entrevistas y podcast que puede escuchar. Y si no lo ha hecho, vaya y descargue, pero ya el app de voz en su teléfono celular, es gratis. Ahí lo tiene, por supuesto, para que no se pierda las noticias y contenido exclusivo para usted. Quédese que ya volvemos con mucho más de Voz News. Al menos 200 funcionarios de diferentes organismos policiales participaron en un operativo en Houston en donde lograron rescatar a 80 personas víctimas de tráfico humano. Escuchemos parte de lo que dijo el sheriff Ed González sobre este procedimiento. Y nosotros estamos muy enfocados para tratar de disminuir la trata de personas aquí en nuestra comunidad. A veces es trata de personas por cuestiones se vende el sexo y también a veces es el labor. Entonces los carteles toman ventaja de esas personas que están tratando de buscar el sueño americano y toman ventaja y después obviamente tienen que pagar mucho dinero para tratar de salir de esa situación y por ser trasladados aquí. Y nosotros estamos conscientes. 9 clubs nocturnos en el área de Houston fueron cerrados por presuntamente participar en tráfico de seres humanos y promoción de la prostitución. De acuerdo con las autoridades, este operativo es la culminación de más de 10 años de investigaciones. Y cambiamos completamente de tema. Las ventas de viviendas nuevas se dispararon en septiembre en Estados Unidos, incluso más de lo previsto, alcanzando el número más alto de transacciones desde mayo de 2023, según datos publicados este jueves por el Departamento de Comercio. En septiembre se vendieron 738,000 viviendas nuevas en proyección anual. Esto representa un aumento del 4.1% respecto a agosto, mes cuyas cifras de ventas se revisaron a la baja con 709,000 nuevas casas y pisos vendidos frente a los 716,000 anunciados inicialmente. El precio promedio de las viviendas vendidas el mes pasado fue superior al del mes anterior, con un promedio de $426,300. Y la compañía aérea American Airlines dio cuenta este jueves de una pérdida neta de $149 millones en el tercer trimestre del año, tras un nuevo acuerdo laboral con sus tripulantes, aunque superó las previsiones del mercado. Al igual que en el mismo periodo de 2023, cuando registró una carga neta excepcional de $573 millones vinculada a un acuerdo salarial con sus pilotos, la aerolínea padeció una carga neta de $516 millones en el tercer trimestre en virtud del acuerdo celebrado con su personal de vuelo. De no haber mediado ese factor, habría tenido una ganancia neta de $205 millones, indicó la compañía. Muchos nos preguntamos cómo poder generar un ingreso extra, confiable, fijo, que nos dé tranquilidad. Invertir podría ser una opción, pero ¿será este un buen momento? Bueno, para hablar de ello, está con nosotros hoy José Arámbula, economista y asesor financiero. Bienvenido, José, a Voz News. Siempre es la pregunta del millón. Y vamos a comenzar con cómo están los mercados financieros en este momento y cuál es la expectativa del comportamiento que se pueda dar en los próximos días. Bueno, te platico que en este momento los mercados están mixtos. Estamos hablando de un Standard & Poor's 500, las 500 compañías más grandes, más sólidas de Estados Unidos, a la alza. Estamos hablando de un Nasdaq donde se conglomeran las tecnológicas también a la alza. Y el Dow Jones, donde se conglomeran las 30 industriales, esa sí permanece plano. Y en este sentido decirte que hay mucha volatilidad en este momento. Sin embargo, la volatilidad nos ayuda. Y en un plano ya viendo una expectativa, cómo van a cerrar el año, se espera que cierren en positivo. Se están dando máximos históricos. ¿Por qué es la razón? Porque todavía la expectativa es de que nos reduzcan la tasa de interés. Eso le gusta a los mercados financieros. Es un momento donde podríamos invertir. Se habla de que vienen las elecciones y puede cambiar todo el panorama. Sin embargo, decir que los riesgos políticos en las bolsas bursátiles no mueven mucho. Son simplemente en el mismo día, hay volatilidad. Sin embargo, el mercado se está fijando en la política monetaria.
Fíjate que precisamente esa era una de nuestras preguntas, porque obviamente estamos a días de las elecciones, ¿cómo podría impactar? Pero bueno, nos acabas de decir que no hay tanto impacto de las elecciones en la economía, pero sí este anuncio que ya sabemos que se espera que haya un recorte adicional en las tasas de interés. Entonces, mencionabas que es un buen momento para invertir. ¿Cuál sería una buena opción para invertir, por ejemplo, en este momento? Bien, no podría decir en sí una en específico, sin embargo, siempre hay que diversificar. Estamos hablando de un oro que está subiendo a máximos históricos, estamos hablando del Bitcoin subiendo a máximos históricos, estamos hablando de varias compañías. Tesla el día de hoy está 20% arriba, entregó buenos resultados corporativos, estamos en temporada de resultados corporativos y conforme se estén entregando es como van subiendo las compañías. Los bancos la semana pasada nos entregaron un escenario positivo y en este sentido, conforme vayan dándose todos estos resultados corporativos, es donde podemos ver y visualizar cuál es el horizonte de estas compañías y a invertir y poder generar. Sin embargo, decir siempre que la volatilidad, estas subidas y bajadas, no importa que baje o suba, de todas maneras siempre es momento de invertir. Hay que siempre no poner todos los huevos en una sola canasta, siempre verlo a mediano y a largo plazo. José, por ejemplo, para una familia normal que jamás ha invertido, que no tienen experiencia financiera, ¿por dónde les recomendarías empezar? ¿Les recomendarías alguna aplicación, empezar a informarse por ahí? ¿O cuál sería el primer paso que deberían de dar? Yo diría que tenían que tener una información clave, o sea, con un asesor financiero. Sin duda alguna, eso es lo que necesitan y de ahí, con el asesoramiento, podríamos ver cuánto es la tolerancia al riesgo que se tiene, cuánto capital y a qué horizonte, a qué tiempo quieren invertir este capital para poder tener el rendimiento que se quiere y que obviamente no tengamos estos altibajos en nuestro ser y que nos hagan vender en un mal momento, ¿no? Porque esa es la idea, vender siempre que esté arriba para tomar ganancias. Y comprar cuando esté abajo, por supuesto. Y finalmente, claro, una de las formas de inversión más comunes y más seguras ha sido por años los bienes inmuebles. Sin embargo, veíamos que estaban muy altos los préstamos. ¿Tú crees que este sí sea un buen momento para comenzar esas inversiones o sugieres todavía esperar en lo que respecta a la compra de bienes raíces? Pues si se da una muy buena oportunidad, podríamos hacerlo. La tasa de interés ya viene bajando, ya está casi un 2% abajo de lo que teníamos hace un mes. ¿Qué sería qué? ¿6%, 6.25%? ¿Cuánto está ahorita? 6.25%, dependiendo a cuántos años, pero en promedio 6.25%. Sin embargo, podría decir que estoy hablando de los mercados financieros. Dentro del mercado podemos comprar también lo inmobiliario de una forma comercial, de una forma residencial, en acciones. No necesariamente lo tenemos que ver, tocar, realmente lo podemos tener y en bolsa, y si se quiere vender solamente con un clic, es una manera de tenerlo líquido. Eso, la verdad que es importante. Ya no guarde el dinero abajo del colchón porque se devalúa. No, para nada. Y más en esta economía no le va a servir. Así que, bueno, hay que ir, por supuesto, con un asesor financiero y experto como José. Así es. Gracias, José, por estos siempre buenos consejos para nuestra audiencia. Como siempre, un gusto. Que tengan buen día. Igualmente. Estados Unidos y Qatar anunciaron este jueves que se reanudarán las negociaciones indirectas para un alto al fuego entre Hamás e Israel en Gaza. Esto durante una visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken. Hablamos de las opciones para aprovechar este momento y de los próximos pasos para hacer avanzar el proceso y anticipó que nuestras negociaciones se reunirán en los próximos días. Así lo afirmó Blinken desde Doha. El diplomático estadounidense, junto al primer ministro qatarí, dijo que ambos buscan un plan para que Israel pueda retirarse de Gaza y para que Hamás no pueda reconstruirse. Y mire, en otras cosas, los diputados rusos votaron el jueves por unanimidad la ratificación del Tratado de Asociación Estratégica Global con Corea del Norte, en un momento en el que las potencias occidentales afirman tener pruebas del envío de miles de soldados norcoreanos a Rusia. El presidente surcoreano Jung Suk-yeol advirtió este jueves que su país no se quedaría de brazos cruzados ante un despliegue de tropas norcoreanas en Rusia, viendo en esa medida un riesgo de escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania tras 32 meses de combates de alta intensidad. Según el mandatario surcoreano, su país estudiará con más flexibilidad
que antes la posibilidad de suministrar armas a Ucrania, según las acciones de las fuerzas norcoreanas. Hacemos una breve pausa, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que nos afectan a todos, pero antes recuerde que Voz News y todos nuestros podcasts ya están en las plataformas de podcast. Vaya ahora mismo a su plataforma favorita, ponga la palabra Voz y así puede escucharnos a donde quiera que vaya, en el auto, en el gimnasio, en la oficina, donde usted quiera. Además, si aún no lo ha hecho, descargue, pero ya el app de Voz en su teléfono es gratis. Ponga la palabra Voz, ahí la encuentre, por supuesto tendrá acceso a contenido exclusivo para usted. Quédese que ya volvemos con mucho más de Voz News. Como le informamos, la vicepresidente Kamala Harris habló el día de ayer en un foro comunitario en Pensilvania organizado por la cadena CNN, en donde trató sin mucho éxito de explicar sus políticas en varios de los temas importantes para los votantes, como la crisis migratoria, la economía y otros temas más. Hubo varios inconvenientes que tuvo para tratar de explicar sus posturas sobre este tipo de temas, así que nos vamos para hablar a profundidad de ello con nuestros analistas. El día de hoy están con nosotros Joaquín Núñez, periodista y analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, analista y periodista de Voz. Bienvenidos. Y bueno, realmente es interesante ver este desarrollo de Kamala Harris. Por supuesto que ya estamos prácticamente a 12 días de las elecciones presidenciales y todo lo que hacen los candidatos está bajo la lupa. Quiero comenzar con sus impresiones generales de lo que fue este foro de anoche y comenzamos contigo, Joaquín. ¿Qué tal, Karina? Bueno, yo creo que Kamala ya está entrando en una etapa en la que evidentemente no sabe cómo responder. Yo quiero recordarles que tampoco que estamos hablando de un Bill Clinton con una capacidad retórica magistral. Es la misma Kamala que hace 5 meses era la vice más impopular de la historia del país, que la criticaban por ser un lastre para la campaña, así que evidentemente no parte de un piso muy alto, por lo menos discursivo, pero ya se están cansando hasta los propios de la ensalada de palabras. Escuchaba ayer a David Axelrod, a Van Jones diciendo: esta ensalada, por más que me la mezclen con lechuga y tomate y cebolla, de papa, está cansando a la gente, ya ni siquiera los propios la pueden escuchar. Así que si la estrategia es seguir deambulando, esquivando las preguntas que son bastante sencillas, Kamala, buen día, ¿cómo le va? Y te dice, no, yo nací en una familia de clase media, ya la gente está cansada, ya se empezó hasta a fragmentar hasta su propia base con este tipo de respuestas. Así que yo por lo menos estoy medio atónito, porque no sé ¿qué es lo que está intentando ya a esta altura o aquí está intentando apelar a qué tipo de votante con estas respuestas que por ahora siguen siendo evasiva tras evasiva? En inmigración, en economía, ahora también en fe. Evidentemente no encuentra el mensaje o no lo quiere encontrar. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Un desastre absoluto. Un town hall sin sustancia, una conversación sin sustancia, disculpa. No hubo realmente propuesta sólida, hubo un poco más de lo mismo. Hubo un intento de aumentar la retórica, ponerse un poco más agresiva frente a su adversario. Yo creo que es un intento que le sale muy mal. Ahora asumió que Donald Trump es un fascista, y en esos términos está hablando de él, sobre todo en estos momentos en los que el país, como decía Obama, por cierto, que Obama hace un par de días en Detroit decía: yo no entiendo cómo es que el país llegó a este nivel de polarización, a este nivel de toxicidad. Pues el país llega a este nivel de polarización cuando tienes a una vicepresidenta y candidata a la presidencia del Partido Demócrata diciendo que su adversario es Hitler. Y eso fue un poco lo que vimos ayer, pura retórica, nada de sustancia. Alfonso, tus observaciones sobre este foro comunitario de Kamala. Bueno, es que son tantas apariciones en los últimos días donde ella ha estado hablando en generalidades, o como bien decía Joaquín, en evasivas, que uno se da cuenta que está mintiendo, que no quiere responder. La realidad es que es parte incompetencia, sí, que es una terrible candidata, pero por otra parte es otro esfuerzo de ella de sencillamente esconder quién ella es realmente. No ser transparente para que la gente no se dé cuenta de que ella es una izquierdista. Yo he visto una Kamala Harris articulada, y es la Kamala Harris de hace 5 o 6 años. Recordemos cuando hablaba de la socialización del cuidado de salud o de prohibir el fracking.
ella hablaba con claridad sobre esos temas porque ella cree en eso. Pero ahora que tiene que moverse hacia el centro y decir que es moderada, pues es que entra en estas ensaladas de palabras, en respuestas evasivas que se contradice. En este foro con CNN, Anderson Cooper le preguntó, bueno, ahora usted quiere ser fuerte con el tema de inmigración. ¿Por qué no fue fuerte en el 2021, el 2022, cuando se estaba creando el problema, cuando ya empiezan a entrar millones de inmigrantes irregularmente a los Estados Unidos? Entonces ella dice, es que en ese momento estábamos trabajando para pasar legislación. ¿Quién se cree eso? No sé, ayer también salió una entrevista con Telemundo, donde le preguntan sobre México y le dicen, oiga, ¿qué usted piensa de las recientes reformas constitucionales que se han aprobado en México? Que el propio embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, ha dicho que es un reto para la democracia en México. Y la respuesta fue, no puedo comentar porque no he estudiado el tema. Sí, increíble. Es increíble. Y en ese mismo foro, en esa entrevista con Telemundo, le preguntaron sobre inmigración y dijo, no, yo sigo hablando un paso a la ciudadanía y no creo en las deportaciones. O sea que en otras palabras, aparte de que está diciendo que va a ser fuerte en inmigración, lo que está diciendo es que cree una legalización masiva y que no va a deportar a las personas que han entrado aquí en los últimos 3 años y medio. Sí, definitivamente hemos visto que tiene un cambio de posiciones dependiendo del foro que pisa, ¿no? Y del idioma en el que se le está preguntando. Me llama mucho la atención esto que dices y bueno, definitivamente es inaceptable que a ella se le hace esta pregunta sobre la reforma judicial en México, siendo la vicepresidente de este país. Deja tú que un candidato pueda decir, no he estudiado ese tema, pero ella ahorita es la vicepresidente, la segunda al mando. Si el embajador tiene una opinión, tiene una opinión, ella como vicepresidente, ¿cómo puede ser que no ha estudiado el caso y no tiene una opinión de su vecino más importante, que es México, ¿no? Su propio gobierno ha asumido una postura y ella es la número 2 en el gobierno. ¿Cómo es posible que diga, lo tengo que estudiar? Pero es que no estamos hablando de Macedonia del Norte, Vanuatu, no sé, estamos hablando de México, como tú dices, o sea, el vecino y el aliado comercial, en todo caso, más importante, y demuestra eso es inaceptable. Así es, y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención ayer es que estamos a 12 días de las elecciones y la verdad es que la gente no conoce a Kamala Harris, no conoce su plataforma por todos estos cambios que hemos mencionado y ella comienza mencionando a Donald Trump en los primeros 10 segundos. En lugar de hablar de quién es ella, de quién es su plataforma, de ser más clara con la gente, con evasivas, cuando le pregunta a Anderson Cooper, y aquí vemos esa dualidad en su postura en cuanto a inmigración, cuando le pregunta a Anderson Cooper si entonces ella estaría a favor de construir el muro, y ella dice, sí, yo estoy a favor de estoy a favor de una frontera más firme, más fuerte, no dice ni si sí ni si no. Y luego le dice, entonces ya el muro ya no le parece una estupidez. Y también ahí se sale por la tangente, o sea, definitivamente triste. Y uno de los temas que más hizo titulares en estos últimos días fue el relativo a la fe. Ayer cuando se le pregunta anoche a Kamala Harris cuál es su fe, si es una mujer de fe, da una respuesta donde dice, sí, yo oro todos los días y a veces hasta 2 veces. En lo personal, mi opinión personal, me parece como cuando le preguntas a un niño, ¿te lavas los dientes todos los días? Y te dice, sí, me los lavo cada comida. Y luego dice la dirección de la iglesia a la que iba. O sea, yo me considero una persona de fe y cuando alguien me pregunta sobre mi fe, la verdad ni me sé la dirección de mi iglesia. Es lo último en lo que yo pienso. No pienso en el edificio, pienso en lo que representa Dios en mí y todo esto. Entonces ella tuvo un momento muy difícil definiéndose como una mujer de fe, sobre todo después de que la semana pasada mandó sacar a manifestantes en su meeting que gritaron que Jesús es rey y les dijo, están en el meeting equivocado, deberían de irse al otro lado de la calle y lo sacaron de ahí, ¿no? Pero ¿qué persona de fe dice, yo rezo hasta 2 veces al día? O sea, se ve una respuesta tan fake, tan poco auténtica, ¿verdad? Bueno, la persona de fe diría, yo estoy rezando continuamente, no sé. Claro. Estoy pensando en Dios todo el tiempo. O sea, indudablemente se ve que no está siendo auténtica. Cuando le preguntaron en otra entrevista hace 2 días cuál era su postura sobre el tema de las cirugías trans, yo lo que creo es que hay que hacer cumplir la ley. ¿Qué clase de respuesta es eso? No está respondiendo y la gente se da cuenta que no está siendo transparente. No, definitivamente. Y yo creo que ese es el problema más grande que tiene Kamala Harris.
Pero si nos vamos a la raíz, es quizá por lo que ustedes mismos han comentado, porque ella no está siendo quien ella realmente es, por eso no puede hablar. De hecho, a mí me dio mucha risa, de verdad, cuando le preguntaron, en este caso no le preguntaron sobre la economía, le preguntaron sobre otra cosa, y ella comienza a decir, yo fui criada, I was raised, y dije, no, ahí va a salir con que fue, he was raised on a middle class, y era otro tema, y luego ya le cambió. Sobre la fe, precisamente fue esa pregunta sobre la fe. I was raised, y dije, se va a ir por lo de la economía, pero no, dijo, para creer en Dios, me criaron para creer en Dios, y de ahí dio esta respuesta donde tú puedes ver que son respuestas que han sido estudiadas y no genuinas. Joaquín, ¿tú crees que en estos 11 días, 12 días que nos quedan, en algunos estados, por supuesto, las votaciones ya comenzaron de manera anticipada, pero del día de la elección, ¿tú crees que va a haber, que pueda ella realmente convencer y dejar en claro quién es Kamala Harris y cómo se vería una presidencia de Kamala Harris en su primer semana, en su primer mes, que es lo que todo el mundo se pregunta? Lo veo muy complicado porque, para empezar, todo el mundo, yo no creo que haya nadie que no tenga una opinión formada ya sobre Trump. Lo que la gente quiere saber, y lo dicen las encuestas, es quién es Kamala, qué piensa Kamala, por qué cambió de opinión sobre todo lo que ella creía hace 2 meses, 3, 4 meses. Y la estrategia evidentemente no es esa, porque cada vez más parece que subestima a los votantes, no respondiendo nada. Y con las evasivas que decíamos antes, yo creo que ya a esta altura, a casi 10 días de las elecciones, es muy complicado que alguien descubra algo que antes no sabía o que se sienta obligado a cambiar de voto por algo que descubrió. Yo creo que la mayoría de la gente ya sabe a quién va a votar, y Kamala creo que ya hay poco que puede hacer para intentar seducir al centro, que encima lo perdió, porque según las encuestas, ayer lo veía en CNN, casi la mitad de los votantes la perciben como demasiado progresista, contra el 40% que dicen que Trump es demasiado conservador. Es decir, que Trump ocupa el centro, ni siquiera lo ocupa Kamala. Evidentemente es un problema que nació con ella como candidata, porque, reiteremos, no es un Bill Clinton. Evidentemente le falta mucho, y le falta mucho porque no le hicieron competir con nadie. Está coronada como candidata sin pasar por un proceso de filtro que evidentemente le faltó. Así es. Cerramos contigo este segmento. Orlando, el día de mañana el expresidente Donald Trump estará en el podcast más escuchado de los Estados Unidos, el podcast de Joe Rogan. Kamala Harris tuvo la oportunidad, no la ha tomado, al parecer no la va a tomar, ya estamos a poco tiempo de las elecciones. ¿Cuál crees que va a ser la estrategia de la campaña para tratar, de cierre al día de las elecciones presidenciales? El hecho de que la campaña de Kamala Harris no haya ido a Austin a grabar con Joe Rogan es muy diciente, porque en cualquier campaña del mundo, pues al menos en Estados Unidos, con campaña normal, yo creo que cualquier candidato se moriría por estar en el podcast de mayor audiencia del mundo, ¿no? y más influyente. Kamala lo está rehusando, y sobre todo tomando en cuenta que Joe Rogan no es un podcaster de derecha o conservador, ni siquiera muy afín a Donald Trump. De hecho, ha tenido muchas críticas con Donald Trump, y Donald Trump también ha hablado mal de Joe Rogan en algunos momentos. No obstante, el único candidato que está dispuesto a sentarse, quién sabe cuántas horas, pueden ser 2, 3 horas, a hablar de lo que sea, a exponerse a todo tipo de preguntas, es Donald Trump. Kamala Harris no. Yo creo que la estrategia de la campaña de Kamala Harris va a ser lo mismo que hemos visto en estos últimos días, luego del fracaso de la entrevista con Fox News, y es seguir yendo a espacios controlados, estar con amigos, con medios afines, con la gente de Hollywood, con Eminem, con George Clooney, etcétera, y de ahí no salirse. Eso lo van a mantener hasta el 5 de noviembre, no lo van a cambiar. Bueno, definitivamente ahora hay que ver si les funciona. Con esto nos vamos a la pausa. Quédese más porque hay mucho más que desmenuzar de los temas que hacen titulares el día de hoy. Ya volvemos con esto y más. Bueno, y por supuesto, estando el día de las elecciones ya tan cerca, todo el mundo tiene la mirada puesta en los números y en las encuestas. Hoy se dio a conocer una encuesta por parte del diario Wall Street Journal, muy interesante, y vamos a hablar de ello con nuestros analistas. Regresamos porque precisamente se da esta encuesta del Wall Street Journal en donde se reconoce que Trump, aún en esta encuesta, está por encima, presenta una ligera ventaja de 2 puntos porcentuales
sobre Kamala Harris, algo que me parece muy importante. Ahí lo tenemos, Donald Trump con el 47% de intención del voto contra un 45% que presenta Kamala Harris. ¿Qué significa eso? Bueno, definitivamente todavía están dentro del margen de error. Hemos estado siguiendo esta trayectoria, se mantienen muy empatados, pero sí se reconoce que Donald Trump está ganando terreno y Kamala Harris está perdiendo terreno. ¿Qué significa esto? Y comenzamos contigo, Alfonso. Bueno, yo creo que si vemos las encuestas, todavía están empatados, pero él sí tiene como una leve ventaja, un momentum. Y es que el ambiente político está en contra de ella. La mayoría de los americanos en todas las encuestas dicen que el país va por mal rumbo. En los dos temas que son más importantes para los encuestados, la inflación, la crisis fronteriza, en ambos temas dicen que la administración Biden-Harris ha hecho un mal trabajo y piensan que Trump haría un mejor trabajo. Eso es lo que le da la ventaja, particularmente en los estados péndulos, que si vemos, por ejemplo, el promedio de las encuestas en los estados battlegrounds de Real Clear Politics, por las últimas 2 semanas, Trump ha estado arriba en todos los estados. O sea que a lo que lleva a una nueva estrategia, de la campaña de Biden-Harris en esta recta final. Al principio lo que quería era esconderse, después cuando no se movían los números y seguían empatados, pues empieza a dar entrevistas, eso no hace una diferencia, y ahora entra en esta recta final donde ya están desesperados y empiezan a decir cosas inverosímiles, exageradas, como que Trump va a ser un fascista, y lo están diciendo todos el liderato demócrata insistentemente en todas las entrevistas. Es una estrategia de miedo, ya es llegar al extremo. Si Trump lleva, va a acabar con la democracia, no va a respetar la Constitución. Se basan en los comentarios que dijo el ex Chief of Staff del presidente Trump, el general John Kelly, al New York Times, que dice que Trump es fascistoide, lo cual es totalmente absurdo. Pero yo creo que ya están llegando al nivel de desesperación porque queda muy poco tiempo para revertir esa ventaja que está y ese terreno que está ganando Trump en las encuestas. Y bueno, que de alguna manera, como tú lo dices, no ha logrado mover esa aguja o esa tendencia, las propuestas de Kamala, porque son inexistentes, y entonces ahora se ve realmente esa desesperación. Lo comentábamos en el panel de ayer. Ella da esta conferencia desde la Casa Blanca, siendo vicepresidente, y da una conferencia sobre un rumor, sobre algo que dijo el general Kelly, que supuestamente Trump había dicho, pero que no le consta a nadie más, que no hay, me parece, no sé, muy extraño ver un acto de esa envergadura, digámoslo de esa manera, por hacerlo casi un acto oficial, una conferencia a las afueras de la Casa Blanca, para hablar sobre un chisme o un rumor de algo que alguien dijo, muestra desesperación de alguna manera. Joaquín, no sé cómo lo ves tú. No, comparto 100% por Alfonso, es un manotazo de ahogado más, pero ¿a qué responde el manotazo de ahogado a este tipo de encuestas? Porque si Kamala llega a perder, o por lo menos está abajo según esta encuesta de Wall Street Journal, en el voto popular, está prácticamente en el horno, porque se puede dar el lujo Trump de perder el voto popular por 3 puntos, si se quiere, como mucho, pero si Kamala directamente no lo gana, no tiene ninguna chance de ganar el colegio electoral, así que yo creo que más señal de alerta, de desesperación, de muchachos, estamos complicados, que este tipo de encuestas que la tienen abajo a nivel nacional, no creo que haya. Y bueno, a estas cosas responden los llamados de fascista, estas últimas noticias medio dudosas que están apareciendo, que ni siquiera tienen mucho peso, ya están intentando por donde sea, porque evidentemente se reconocen abajo. Y cuando queda tan poco para la elección, ya están viendo cualquier forma de rascar un puntito, 2 puntitos en algún que otro estado, pero evidentemente con casi 10 días para la elección, el margen es poco y realmente no sé si va a ser muy efectiva esta estrategia. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? Bueno, lo que hemos visto es una tendencia desde hace aproximadamente un mes reafirmándose. No ha cambiado y nada indica que vaya a cambiar. De hecho, ayer veíamos cómo The Guardian publicaba esta especie de mega reportaje, ¿no? La sorpresa de octubre para hundir a Donald Trump, que un supuesto testimonio de una modelo, etcétera, y nadie le ha hecho eco, nadie le ha prestado atención. A lo único que se aferra a la campaña de Kamala Harris es a puro chisme de un general que en algún momento él dijo que él escuchó. Es decir, no tienen absolutamente nada. Es una muestra de desesperación. Veíamos a Nate Silver, por ejemplo, publicando una columna del New York Times diciendo: si yo me tengo que arriesgar, pues les diría que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser Donald Trump. Nuevamente, Nate Silver en el New York Times
La encuesta del Financial Times sobre qué apreciación tienen los americanos sobre la economía le da que la mayoría piensa que Trump podría manejar la economía mejor que Kamala Harris. Absolutamente toda la información que va surgiendo apunta a que Donald Trump será el próximo presidente. La campaña de Kamala Harris luce completamente a la deriva en estos momentos. Quiero decirles que hoy tuve la oportunidad de escuchar a Frank Luntz. Él es un encuestador reconocido que se dedica precisamente a estar analizando las encuestas, los números, las tendencias. Y él dijo varias cosas muy interesantes que se las quiero compartir y luego escuchar su punto de vista, a ver si coinciden con él o no. Una de ellas coincide con todo lo que ustedes están diciendo. Dijo que verdaderamente están desesperados. Dijo, la campaña de Harris está desesperada porque ni los cargos en contra de Trump, ni la condena en contra de Trump, ni las cosas malas que se ha dicho en contra de Trump han logrado causar un impacto a favor de la campaña de Kamala Harris. Y Kamala Harris se ha negado rotundamente a presentar una campaña clara de cómo sería su gobierno. Nadie lo sabe, nadie lo conoce. Él dijo, esta elección se dice que la van a decidir los indecisos, pero esos indecisos se dividen en dos grupos. Y él decía, los indecisos realmente a este momento, los que no saben ni por quién van a votar, realmente hay un grupo que no van a causar ningún impacto porque a lo mejor no van a salir a votar por ninguno de los dos o tratarán de votar por alguna tercera opción como castigo. Pero los que pueden de esos indecisos definir esto son los persuadibles. Él los llamó así, los persuadibles, los que a lo mejor dicen y reconocen, la economía estaba mejor con Trump, la frontera estaba mejor con Trump, mi vida era mejor con Trump, pero me cae muy mal y no puedo votar por él. Esos son todavía persuadibles porque tienen un grado de entendimiento y él dice que esos son los que van a definir esta elección. Una cosa más y luego me voy con su opinión, que me pareció muy interesante, hablando específicamente del apoyo de los latinos. Él decía que tanto los latinos como los hispanos en general van a ser clave, tanto en Pensilvania, en donde la mayoría son puertorriqueños y de República Dominicana, y en Arizona también podrían tener un impacto grande, que son en su mayoría mexicanos y de otros países de Latinoamérica. Dice que de acuerdo a los números y las encuestas, se vería una tendencia de que Harris podría recibir un 59% del voto latino y Trump un 41% del voto latino. ¿Cómo lo ven? Y comienzo contigo, Alfonso. Pues mira, en cuanto a los indecisos, lo que pasa aquí es que es muy fácil comparar los dos récords, ¿verdad? Lo que está pasando ahora, la gente está frustrada, los precios han aumentado muchísimo. Y obviamente compararlo, además la crisis fronteriza, el impacto que está teniendo las comunidades, cómo ha aumentado el crimen, cómo estos inmigrantes ilegales están tomando recursos de la comunidad que la comunidad necesita. Y comparan todo eso con la situación bajo la administración Trump, donde económicamente la gente estaba muy bien. No solo el desempleo había bajado a niveles récords, pero también los ingresos familiares, los jornales habían aumentado. La comparación es muy sencilla. Entonces, lo que les queda es verdad que ellos puedan decir, pero Trump es una persona pesada, etcétera. Pero ese argumento también no tiene tanto impacto hoy en día porque ella no ha demostrado tampoco ser una persona muy atractiva, una persona en la que se puede confiar, una persona transparente. Entonces dicen, mira, ante esta circunstancia me voy con Trump. Con los votantes hispanos es muy interesante lo que está sucediendo porque mira, ese número a nivel nacional, si él está recibiendo 41% a nivel nacional, eso ya es un número altísimo para un candidato republicano. Si vemos en los estados battleground, péndulo, donde el voto hispano es decisivo, probablemente está recibiendo aún más apoyo de los votantes hispanos. Ella está perdiendo votos de hispanos, de afroamericanos y particularmente de hombres que no creen que ella se esté enfocando lo suficiente en los temas principales. Fíjate que ella continúa hablando del aborto, pero hay gente que quiere escuchar sobre qué va a hacer para bajar los precios, qué va a hacer para controlar la crisis fronteriza, y lo que está diciendo sencillamente no satisface. Ahora, ojo, también él comentaba respecto a eso que estás diciendo,
que un grupo que sí de votantes que va a participar muchísimo y que va a favorecer a Harris son las mujeres jóvenes. Y quizá principalmente por el tema del aborto. Dice, se está viendo que va a haber una gran participación de mujeres jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, motivadas precisamente por esto del aborto, y pueden realmente crear un impacto, mientras que Trump está causando un impacto no solamente en los latinos y afroamericanos, sino, decía específicamente, aún mayor entre los hombres afroamericanos. Dice que va a recibir un voto de entre 29 y 30% de hombres jóvenes afroamericanos. Joaquín. Bueno, si es así, estaríamos viendo el fin de la famosa coalición Obama del 2012, que decían va a ser invencible, porque tenemos altísimo porcentaje de latinos, de afroamericanos, de mujeres y hasta de hogares sindicalizados. Si Trump llega a recibir el 41% del voto hispano, es el más alto para un republicano de Nixon para acá. Mismo con el voto afroamericano, que también sería un récord. Es decir, si Trump logra fragmentar de esta forma la coalición Obama, yo creo que no hay turnout posible de voto femenino que pueda contrarrestar eso. Es decir, Kamala está apelando a un tipo de votante que ya iba a votar por ella posiblemente, capaz suma un par de puntitos, pero está dejando de lado a la columna vertebral del partido de hace 10 años para acá. Con esta tendencia, realmente, si lo que dice el encuestador, que es un tipo súper respetable, es cierto, es justamente responde a esta señal de alerta masiva de la campaña de Harris. Estaba, por lo menos, con esta tendencia está muy complicada si esto se plasma así el 5 de noviembre. Ahora, una cosa que lo dijo claramente, definitivamente, estos son las tendencias. Dice que las tendencias favorecen de alguna manera a Trump, pero que nada está dicho hasta el día de la elección y hasta ver realmente que la gente participó, ¿no? No es lo mismo que participen en las encuestas a que vayan a las urnas y participen, y esto es lo que verdaderamente va a hacer la diferencia. Orlando, ¿cómo ves esta información que menciona Frank? Bueno, con respecto a ese último punto, también la información es alentadora, porque todo espacio donde hay un voto temprano, estamos viendo una participación abrumadora por parte del Partido Republicano y los electores republicanos. Hemos visto cosas insólitas como, por ejemplo, al menos vamos al caso de Florida, que es el más latente, ¿no? El condado de Miami-Dade ya cambiando por el voto temprano, ¿no? Y así uno tras otro. Lo que estamos viendo es abrumador. Y con respecto a Frank Luntz, sí me gustaría recalcar algo, que es que él no es precisamente un analista afín a los republicanos o a Donald Trump, en lo absoluto, pero él ha venido reconociendo esta tendencia desde hace mucho, y es una tendencia que, como bien decía Joaquín, independientemente de que Kamala Harris esté teniendo mayor incidencia con, por ejemplo, las mujeres jóvenes, no hay forma de que eso tenga realmente una influencia decisiva en el resultado de las elecciones. De hecho, todas las indicaciones son abrumadoras para el Partido Republicano, hasta el punto de que incluso Donald Trump podría ganar el voto popular. Lo que estamos viendo es histórico, sobre todo considerando que esta vuelta de hispanos, negros, etcétera, que hay hacia el Partido Republicano, se está dando con un candidato al que el Partido Demócrata tiene 8 años llamando de racista, xenófobo, etcétera. Es decir, es completamente paradójico que sea Donald Trump el que esté logrando estos números históricos para el Partido Republicano. Esto también es una lección muy grande para el propio Partido Republicano. Y creo que aquí una de las cosas más interesantes y rescatables, al menos para nosotros como hispanos, es que somos nosotros los que podemos realmente marcar esa diferencia. O sea, el peso en esta elección del voto hispano es como nunca antes, y eso obviamente es algo que nosotros los hispanos queremos. Queremos que los políticos nos tengan respeto, y creo que el respeto se logra únicamente así, con la participación cívica, y ojalá que los hispanos salgamos a votar abrumadoramente y que lo hagamos, ojalá, conforme a nuestros valores. Muy interesante, como siempre, analizar todo esto. Alfonso Aguilar, Joaquín Núñez y Orlando Bendaño, gracias por estar con nosotros, y gracias a usted también por su preferencia. Aquí seguimos trabajando para usted. No se acaba aquí la información. Vaya de inmediato a nuestras redes sociales, van a aparecer en pantalla, en donde tenemos mucha más noticias e información para usted. Vaya a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia. Llévenos, escúchenos en el gimnasio, donde quiera, a través de Spotify o su plataforma de podcast favorito, y por favor compartan nuestro contenido. Gracias por su sintonía, y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.